yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. A tus pies mi vida vengo a entregar. Todo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, Con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Es todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Incomparable Dios, tu gracia postrado me encontró. No soy perfecto. Mas yo te ofrezco mi quebrantado corazón.
Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Oh, 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 en tu grandeza, oh, 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 encuentra fuerza, oh, 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 mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso, tuyo es mi clamor, santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso, tuyo es mi clamor, santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios. Qué bueno que te has conectado para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero también vamos a honrarle y vamos a reconocerle con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Así que prepárate. Hola iglesia, ¿cómo están? Vamos a preparar nuestros diezmos, vamos a preparar nuestras ofrendas para darle al Señor con gozo, con alegría, confiando en que el Señor nos ha bendecido, que el Señor nos ha prosperado y en todo tiempo ha traído el alimento y el sustento a nuestras familias, a nuestros hijos, a los nuestros. Quiero leerte algo que está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17, y fíjate lo que está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y les dice: por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te estoy leyendo esto? Porque Pablo dice, mira, si te pones a leer versículos antes, Pablo dice, aprovechen el tiempo porque estamos viviendo tiempos difíciles. Aprovecha bien lo que tú estás haciendo, aprovecha el tiempo. Y después le dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Aún en los tiempos difíciles debemos de entender o debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios hacia sus hijos o hacia nosotros. Y después les dice, miren, y termina diciendo, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando estaba hablando Pablo en esos tiempos, era porque a lo mejor la iglesia de Éfeso estaba enfocada en los tiempos malos, estaba enfocada en lo que estaba sucediendo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? Que a lo mejor tú y yo en estos tiempos estamos enfocados más en la enfermedad, estamos más enfocados incluso en la falta de trabajo, estamos más enfocados en lo que pueda pasar en el futuro o qué pueda pasar con nuestras familias, con nuestros hijos. Pero Pablo les decía, no se enfoquen en eso, enfóquense en ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros seamos enfocados en ser llenos del Espíritu Santo, mira, va a haber esperanza, va a haber paz, va a haber consuelo, va a haber armonía, va a haber tranquilidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que la voluntad de Dios es que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y termina con esto que me gusta, pon atención en esto: dando siempre gracias a Dios por todo, por todo. En todo siempre demos gracias al Señor. Mira,
aún en lo que está pasando en estos tiempos, aún sobran razones por las cuales tú y yo debemos de dar gracias. Por todo lo que el Señor ha hecho, por todo lo que el Señor nos ha bendecido, por todo lo que el Señor ha proveído en nuestras familias, ¿ok? Así que prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda, vamos a orar, vamos a bendecirlo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Dios, porque Padre, sabemos que todo está en tus manos y que tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros, Señor. Hoy en este tiempo no nos queremos enfocar más en lo que estamos viviendo o en lo que está sucediendo en nuestro país, Señor, sino queremos enfocarnos en ser llenos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos cada día, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y el que nos enseñe toda la verdad que eres tú, Cristo Jesús. También asimismo, Dios, hoy traemos nuestros diezmos, traemos nuestras ofrendas alegres, gozosos, Dios, porque Padre, tú has proveído, tú nos has bendecido, Señor, y hasta este tiempo no nos ha faltado el alimento ni el sustento en nuestras familias, en cada uno de nosotros, Dios. Hoy te honramos y te bendecimos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Así es, iglesia, sigamos con una relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que puede traer respuesta, y más en este tiempo que es difícil. El Espíritu Santo tiene que ocupar nuestra mente, así que no olvides de traer tus ofrendas, tus diezmos, o de hacer una transferencia. Es muy fácil hacerlo y no te desanimes, iglesia. Ánimo, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo, Dios te bendiga y les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos y a todas. Qué gusto verlos, Iglesia Valle. Personas, familias, como siempre lo decimos, que nos vienen siguiendo en estas transmisiones, sean todos bienvenidos. Y pues qué bueno es nuestro Dios, que permite desde temprano estar alabando su nombre, estar reunidos como iglesia. ¿A poco no? ¿Cuánto te imaginaste que en un día podíamos transmitir a través de estos medios electrónicos? La verdad es que Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso en batalla, y es un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y puede estar en todo lugar. Y gracias a Dios porque la iglesia no para, ¿sabes? La iglesia sigue, continúa, porque el Señor está empeñado en extender su reino y favorecer a toda su creación. Así es que seas bienvenido. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Voltea y dile, no te duermas, esté atento. Saca tus apuntes, haz tus notas. La verdad, mira, cada vez que tú aprovechas es muy rentable, porque cualquier frase que el Señor, que el Espíritu Santo habla a tu corazón, de verdad, cuando tú la pones por obra, cuando tú ves y la realizas, más bien ves el poder de un Dios real. Así es que seamos bienvenidos. Oramos, ¿te parece? Para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas compartir, Señor, este mensaje. Señor, ayúdanos a dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia. Y también te pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje, Señor, sea y venga directamente de tu corazón a través de tu Espíritu Santo. Que tú uses a tu Hijo. Dile, usa a tu Hijo, Señor. Quita toda palabra de hombre y solamente deja tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Padrísimo, ¿sí o no? Dice la Escritura que si dos o más nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, el Señor nos escucha y la realiza. Entonces, ¿te parece bien que oremos por unidad y por protección y por recursos para nuestros hogares? Amén. En medio de este distanciamiento social tan necesaria, la unidad y estar presente de que Dios suple toda necesidad. Vamos a orar, ¿te parece bien? Acompáñame, por favor. Dile, Padre, hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú protejas nuestras vidas. Líbranos de todo contagio, líbranos de toda enfermedad. Señor, cancelamos, deshacemos todo espíritu de muerte en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, de sus parientes, de su familia, de su casa en general y del Centro Cristiano Valle. Declaramos que somos prósperos,
así como prospera nuestra alma. También, Padre nuestro, que tenemos buenos recursos en abundancias para poder compartir con otros, Señor, pero que también nuestra alma prospera en pensamientos, en decisiones, en sentimiento, y que tenemos salud. En el nombre de Jesús también te pedimos para que en los hogares haya, Señor, unidad, que sea tu Espíritu Santo el que se derrame y que podamos ser familias y personas, Señor, que tendemos hacia la unidad y hacia favorecer a todo mundo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué gusto la verdad, Valle, personas que nos están escuchando. Así es que comparte la verdad. Si tú puedes compartir este mensaje, te lo pedimos. A alguna persona que Dios ponga en tu corazón o que ya desde antes, dile: oye, ya empezó el mensaje, no te lo pierdas. Mira, el día de hoy estamos estrenando serie, ¿sabes? Y la serie que hoy, ¿verdad?, vamos a hablar se titula Puestos los ojos en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, amén. Ese es el título de nuestra serie y hoy empezamos con el episodio 1. Y la pregunta de este episodio es: ¿qué tan enfocado estás en Jesús? ¿Qué tan enfocado, persona, iglesia, joven, adolescente, niño, estás enfocado en Jesús? Fíjate bien, ¿qué tan enfocado estamos tú y yo en el Señor Jesús, en Jesucristo? Y te quiero llevar, por favor, ahora a la Escritura, ¿te parece? Para meternos de lleno en este tema tan importante de esta serie, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Vámonos al libro de Miqueas, por favor, al capítulo 7, al verso número 7, ¿te parece? Y vamos a leerlo juntos aquí. Dice aquí, en la Reina Valera: mas yo a Jehová miré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Wow, ¿no? Mas yo a Jehová miraré, o sea, enfocado. Fíjate aquí como el escritor de Miqueas dice: estoy enfocado en Jehová. Y fíjate esta diferente traducción, la Telea, escúchala por favor, en Miqueas 7:7 también. Dice: yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Wow, ¿te das cuenta aquí cómo lo hace, verdad? El autor de Miqueas, cómo nos transmite el mensaje de Dios. Dice: yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. ¿En quién estás poniendo tu confianza en medio de esta crisis, de esta pandemia mundial? ¿En quién has puesto tu confianza? En esas cosas que tú has puesto tu confianza, ¿cómo te has sentido? Porque aquí el escritor de Miqueas nos dice, ¿verdad? Dice: por mi parte, pondré mi confianza en Dios, Él es mi Salvador, y Él sé que habrá de qué, de escucharme. Wow, Señor. Y mira, vámonos también directamente a la escritura en Mateo capítulo 6, el verso 33. ¿Te gusta si la leemos juntos nuevamente? Dice lo siguiente, por favor. Dice aquí, déjame leerlo. Aquí lo traigo preparado. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente en Mateo capítulo 6, el verso que te dije, 33. Así es que haz unas anotaciones, por favor. Fíjate cómo el Señor viene hablando que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has enfocado en otras cosas? ¿Cuántas veces a veces, verdad? Antes de leer esta escritura, ponemos nuestros ojos en los problemas, en la situación que está viviendo el país, en la situación que está viviendo el mundo. Es curioso, ¿no? Que de repente, por las circunstancias, tú en lugar de confiar en Dios, pones tu mirada en las situaciones que estás viviendo. Y el Señor te dice aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, que por nada estés afanoso, o sea, por nada te preocupes también, ¿sabes? Que si tú necesitas algo, vayas y buscas a ese Dios que es tu Padre y que Él va a suplir toda necesidad. Inclusive fíjate cómo dice aquí, Mateo 6, pero el verso 33. Fíjate lo que dice, por favor. Dice: busquen el reino de Dios, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Escuchaste? Te lo leo otra vez. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. O sea,
enfócate en el reino de los cielos. Muchas veces la gente dice, así como no, ¿verdad? Ya parece que voy a comer de eso. Mira, tanto necesitas alimento físico como también alimento espiritual. Y el Señor te promete, si tú buscas primeramente mi reino y mi justicia, entonces yo voy a añadir todas tus necesidades, y no nada más necesidades económicas o materiales, necesidades que en estos tiempos necesitamos, como son de nuestra alma, para darnos, ¿qué cosa? Aliento de vida, para realmente tener pensamientos correctos, aún en estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, ¿qué te parece lo que nos dice el Señor el día de hoy? Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Wow. ¿Te queda claro entonces por qué el día de hoy el Señor dice, pongan sus ojos en Jesús? Porque cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de los cielos, las cosas que necesitamos en general como seres humanos, el Señor las va a suplir en abundancia en nuestras vidas. Ok, mira, yo te tengo algunas preguntas el día de hoy. Acuérdate que las preguntas son importantes en nuestra vida. A veces el Señor Jesús, si tú te fijas allí en los evangelios o en las escrituras, el Señor Jesús hacía preguntas a las personas. Y es que las preguntas, ¿sabes? Muchas veces nos ayudan a reflexionar sobre algún tema específico. Mira, fíjate esta pregunta que te tengo para ti el día de hoy. ¿Estás enfocado en Jesús? Y entonces contesta esta pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida hoy? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida, persona, amada Iglesia Valle? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Y a veces cuando no tenemos una respuesta, pues lo hacemos general, muchas cosas. No, mira, si tú realmente estás enfocado, por ejemplo, en tu trabajo, tú sabes lo que está pasando, ¿o a poco no? O en los quehaceres de tu casa, o inclusive en la educación ahorita de tus hijos. Muchas veces yo, para sondear a alguien, si está enfocado en alguien, les he dicho a los jóvenes de broma, a ver, ¿en qué año vas? Pues voy en secundaria. Bueno, ¿cuáles son tus materias? ¿Qué materia te agrada más? No, pues que física, no, pues que química, no, que a lo mejor las matemáticas no me gustan, o algún área social o de historia. Y generalmente yo pregunto, bueno, ¿qué estás viendo en esa materia que te agrada? Y tú te das cuenta cuando un chico contesta, ¿sí o no? Y empieza a decirte, mira, estamos analizando este tema se me ha hecho agradable por esto. Cuando te empieza a dar los detalles, sabes que están enfocados en algo. Wow, entonces la pregunta aquí, desde el punto de vista de hoy, de lo más importante que es el reino de los cielos, es la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo Dios hoy en tu vida? Porque muchas veces le decimos a la gente testimonios de hace 1, 2, inclusive de muchos años, ¿no? No, yo cuando me convertí, qué bueno, qué excelente es que tú te acuerdes de tu conversión, pero el día de hoy específicamente, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? A lo mejor tú dices, el Señor ahora me paró para hablar a la iglesia o para animar, por ejemplo, a las personas, ¿verdad?, que están solas, o el Señor me dijo específicamente que hablara a los jóvenes o a los papás de unidad, etcétera. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo el Señor te está ocupando? Y déjame decirte algo que también quiero que reflexionemos tú y yo el día de hoy con esta primer serie, puestos los ojos en Jesús. Fíjate bien. ¿Cuál es la misión o el llamado que el Señor te ha dado? ¿Cuál es? ¿Cuál es la misión o el llamado que el Señor te ha dado? ¿Cuál es esa misión? Mira, porque si no reflexionamos sobre esto es bien difícil la situación. Cuando tú no tienes una misión o un llamado, es bien difícil, como que te vas con la corriente, ¿no te ha pasado? Y muchas veces, ¿qué decimos? Es que a mí Dios no me ha dicho cuál es mi misión o cuál es mi llamado. Mira, ¿cuáles son las cosas que más te gusta hacer? Desde el punto de vista de iglesia, desde el punto de vista espiritual, que a ti te llame la atención. A lo mejor tú dices, pastor, es que yo realmente no tengo muy clara la misión o el llamado de un Dios, pero yo le puedo decir, pastor, que yo generalmente visito enfermos, que yo generalmente, hoy es más difícil, pero animo a través de llamarles, de escribirles, de mandarles un WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a ver lo que frecuentemente haces a través de, a la luz de la palabra del Señor, te puedes dar cuenta de tu misión o de tu llamado en específico. Y te lo digo sinceramente,
cuando tú tienes una misión o un llamado, pues entonces ya te enfocas en eso. Como por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho, eres padre de familia, ¿no? O a lo mejor eres mamá. Y muchas veces hemos dicho, no, es que no sé si sea el mejor papá o la mejor mamá. Y que hemos comentado, mira, yo no sé si seas el mejor papá o la mejor mamá, pero de que eres papá o mamá porque tus hijos son reales, esa es una realidad que tú debes de abrazar y que tú te tienes que enfocar en esa área a realmente ver qué es lo que el Señor pide de ti con respecto a tus hijos para poder realizar esa tarea que Dios te dio. O a lo mejor eres un trabajador, o a lo mejor eres un empleado, o a lo mejor eres el dueño de un negocio. Y la pregunta también interesante el día de hoy es, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor, ya te dije, te ha mandado a hacer hoy? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado a hacer hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas? Porque mira, yo te voy a decir que estas palabras son, o estas preguntas muy interesantes. Te quiero llevar al libro de los Hechos, por favor. Vayámonos a la Escritura, al libro de los Hechos. ¿Sí? En esa historia que tú y yo hemos leído en algunas ocasiones, ¿verdad? Y que realmente el Señor habla de una manera diferente, y que el día de hoy, para el tema que estamos tratando en este episodio 1, que efectivamente es poner nuestros ojos en Jesús, nos va a ayudar muchísimo. Fíjate, ¿te acuerdas del apóstol Pablo? En su conversión habla este capítulo. ¿Te acuerdas cuando Pablo antes era llamado Saulo y que además era de Tarso? Cómo era un hombre muy celoso, cómo era un hombre muy religioso que de repente pues andaba persiguiendo con todo a la iglesia de Cristo. No quería a los cristianos, los detestaba, los odiaba. Inclusive él decía, donde encuentre un hombre predicando a Cristo, voy a hacer todo lo posible por destruirlo, o lo meto a la cárcel o de plano le quito la vida. Así estaba este Saulo de Tarso. ¿Y qué sucede? Si tú lees ahí en el libro de los Hechos 9:1, te das cuenta que de repente y más adelante el Señor lo confronta, ¿tú crees? El Señor, cuando Él va con todo a Damasco, camino a Damasco para destruir a las iglesias cristianas o a los cristianos, el Señor se le aparece, ¿no? Y entonces el Señor, fíjate, vamos a leer eso. ¿Te parece bien? Acompáñame, vamos a leer esa historia para que sea el Señor el que nos hable. Entonces, el libro de los Hechos, el capítulo número 9, dice en esta nueva traducción viviente: mientras Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenarlos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjate, aquí viene una pregunta extraordinaria. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Y entonces fíjate bien lo que dice en el 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Hay dos preguntas aquí claves en este primer párrafo del capítulo número 9 de la conversión del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo o Saulo cuando el Señor Jesús lo confrontó? Le dijo: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que hizo una vez que Jesús se reveló a su vida, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate bien cómo estas dos preguntas son preguntas poderosísimas para nuestras vidas como cristianos y también para muchas otras cosas que podemos hoy aprovechar para nuestra vida y para el día de día. ¿Cómo es que Pablo se enfocó entonces, o cómo pudo él poner sus ojos en Cristo? Pues cuando él se interesó y pregunta: ¿quién eres, Señor? Cuando tú y yo nos preocupamos en saber quién es el Dios de nuestra salvación, quién es Cristo en nuestra vida, quién es su Padre Dios y quién es el Espíritu Santo, y nos enfocamos en ellos y empezamos a investigarlos y empezamos a ver de qué se trata, entonces empezamos a poner nuestros ojos en el reino de los cielos. Y fíjate bien lo que hace este apóstol Pablo.
¿verdad? Sensacional este hombre, como siempre lo hemos comentado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y después, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y qué le dice Jesús? Entra en Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y entonces esto nos debe de alentar nosotros en nuestro corazón en todo momento que tú y yo tengamos que enfocarnos en algo en nuestra vida. Mira, lo que te decía hace un momento, si tú y yo queremos ser buenos padres, lo primero que tenemos que pensar que es, como lo hizo Pablo, ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser un papá o qué es ser una mamá? ¿Qué es lo que la Escritura o Dios poderoso revela para podernos enfocar en esas actividades? Y después de decir o de saber cuál es el papel o el rol de un padre de familia, ¿qué tengo que hacer enseguida? ¿Qué necesito hacer para cumplir ese mandato o esa misión? Es como en un trabajo, ¿no? Cuando tú y yo llegamos ahí y entonces nos contratan a través de una descripción de puesto que difícilmente a veces vemos, pero que la persona que nos está contratando sabe, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestra experiencia, que vamos a ser útiles en ese trabajo, en ese negocio, ¿sí o no? Y entonces la primera pregunta que nos hacemos en un empleo, ¿cuál es? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la función o la misión que yo tengo que desarrollar? Y después, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Te das cuenta de esto? Entonces, dos preguntas poderosas para enfocarte. Aquí podemos aprovechar la vida del apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga en tu reino? Cuando tú te enfocas en eso, entonces es fácil, porque empiezas a meterte en una relación personal para conocer un Dios poderoso, vivo y real en este momento, en esta crisis, en este distanciamiento social inclusive. ¿Sí te das cuenta de esto? Cuando tú empiezas a conocer las entrañas, cuando tú empiezas a conocer los detalles de algo, es cuando tú enfocas tu mirada en algo. ¿Sí o no? Si por ejemplo a ti te gusta la música, pues obviamente dices, bueno, dentro de la música, ¿cuál es la rama que yo voy a enfocarme dentro de la música? ¿A poco no? Y de repente empiezas tú a conocer de ese aspecto, a ver temas, a ver qué está pasando en tu país, en el mundo, y te empiezas a compenetrar y empiezas a investigar todos los detalles. Por eso el Señor nos dice en Mateo, ¿no? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir, ¿por qué? Por añadidura. Amén. Entonces, ¿te queda claro? Y fíjate bien, lo que dice aquí. Te voy a leer lo siguiente, por favor. Vámonos ahora al libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, para que veamos qué nos dice el Señor en esta escritura. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, ¿qué cosa? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que dice la Reina Valera. Mira, ¿te parece si ahora vemos la Nueva Traducción Viviente? Ahí en Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por lo tanto, te voy a leer del 1 al 2, no nada más el 2, sino el 1 y el 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El Señor compara, o el escritor de Hebreos compara el camino hacia el reino de los cielos como una carrera, ¿tú crees? Muchos dicen que es una carrera de relevos. ¿Y qué nos dice aquí este escritor? ¿Sabes? Corre tu carrera que te corresponde de la mejor manera. Quítate todo pecado, toda cuestión que te estorbe y enfócate en la carrera de la fe que Dios puso por delante. Pero fíjate, además la recomendación, ¿cómo nos sugiere el libro de Hebreos que corramos esta carrera para no tener distracciones? Y esto mismo es en tu colegio, en tu escuela, en tu vida, en muchas áreas que tú y yo estamos o vamos a vivir. Fíjate bien lo que dice el número 2 de Hebreos 12, 2, aquí en la Nueva Traducción Viviente. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que
que les espera, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, para correr la carrera de la fe, ¿qué es lo que nos dice el escritor de Hebreos? Es, fíjate bien, fija tu mirada en Jesús. O sea, el fijar la mirada en Jesús significa, yo tengo que conocer quién es Jesús a través de leer los evangelios, a través de leer la palabra y la Biblia en su totalidad, y a través también de poder tener un tiempo de oración, de una intimidad con un Dios poderoso, para que yo entonces empiece a conocer quién es Jesús, al cual yo con todo mi corazón sirvo. ¿Te das cuenta de esto? Puesto los ojos en Jesús. Amén. Mira, hay muchos ejemplos en la Biblia. Ahorita el Hebreos nos decía, hay una nube de testigos, así hay mucha gente que ha corrido la carrera de la fe. ¿Cuántas personas tú conoces que han corrido con éxito la carrera de la fe? Pastores, hermanos, mujeres, ancianos, jóvenes que han corrido, están corriendo la carrera de la fe con éxito. Que tú digas, ese hombre desde que lo conocí sigue en el evangelio. ¿Es un hombre perseverante o es una familia perseverante? Mira, hemos hablado de muchos. Mira, hoy yo te voy a llevar al libro de Josué. Josué capítulo 24, verso 15. Ahí Josué está hablando al pueblo de Israel. Josué 24, 15. Y está ya casi al final de su vida Josué. Y de repente, tú sabes, siempre el pueblo de Israel se ha rebelado. Entonces Josué hace un resumen interesante. Si tú lees el capítulo 24 en su totalidad y les dice al pueblo de Israel todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sabes? Entonces, para poder enfocarnos en Jesús y poner nuestros ojos en Él, tú y yo tenemos que hacer un registro de las cosas que ese Dios poderoso ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén. Tú tienes que tener un registro de todo lo que Dios, cómo te ha respondido, cómo te ha respaldado y cómo inclusive te ha sacado adelante de pésimas decisiones. Y entonces Josué, después de recordarle al pueblo todos los beneficios que tenía el pueblo cuando caminaba de la mano de Dios, ¿qué dice? En Josué 24:15 dice, mira, yo no sé a quién tú decidas servir hoy. Yo no sé en quién tú vas a enfocarte en tu vida. Yo no sé si en esta pandemia, si en este distanciamiento social, tú te enfocas en tu capacidad, te enfocas en tu tristeza, te enfocas en tu preocupación, te enfocas pensando en el futuro, en cosas que a veces ni siquiera han pasado, o te enfocas en un Dios poderoso. ¿Cómo es enfocarse orando? Si tienes temor, vaya y llore y di, Padre, tengo temor de la situación. Padre, el trabajo está difícil. Señor, necesitamos que tú incrementes nuestra venta al 100%, al 200%. De verdad, empieza a platicar con Dios en el tiempo de oración, hermano. Busca su presencia para que Él te traiga respuestas a tu vida. ¿Y qué dijo Josué entonces a fin de cuentas? Mira, yo no sé tú a quién vas a buscar o a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Se enfocó en el Señor todos los días de su vida Josué. ¿Y cuál fue el resultado? Una vida de éxito para él y para su casa. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces tenemos una mente dividida, ¿tú crees? Hay veces que en lugar de estar enfocados, lo que nos desenfoca o que nos quita la mirada puesto en algo que nos interesa es cuando hay una mente dividida, o sea, un corazón dividido, entre dos aguas, si lo hago, no lo hago, la indecisión y muchas cosas, o entre dos pensamientos, ¿estará bien lo que hago de seguir a los cristianos o me estoy equivocando? Si usted ya llegó aquí y Dios ha hablado persona y familia a su vida, ¿qué más está buscando? Dios le ha traído respuestas y resultados. ¿Qué más está buscando? Dígale a Dios, quítame toda esta falta de fe, Señor, y sígueme mostrando tu mano poderosa y verá cómo Dios nunca va a fallar. Mire, allí en el primer libro de Reyes, acompáñeme al Antiguo Testamento, el capítulo 18, el verso 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Fíjese lo que dice. ¿Se acuerda de repente cuando Elías estaba en ese papel con ese rey perverso llamado Acab? Acab junto con su esposa Betsabé Acab, ¿sí? Y su esposa eran los peores reyes de ese momento. Eran los peores reyes de ese momento. Y entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías de repente iba y llevaba un mensaje al rey Acab
para que se arrepintiera, para que pudiera arrepentirse y cambiar su vida, o a veces simplemente llevaba el mensaje de un Dios poderoso. Y entonces fíjate lo que dice en este primer libro, en este libro de Reyes, primer libro de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo los confrontó: ¿hasta cuándo claudiquéis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hacían pocas palabras. Ya, por favor, tómense un respiro y de una vez díganle, dijo Elías al pueblo: enfóquense, ¿van a seguir y confiar en Dios o van a seguir y confiar en sus ídolos? Ay, es que yo no tengo ídolos, pastor. Toda aquella cosa que ocupe el primer lugar, tu tiempo en tu vida, ese es tu Dios realmente. Si tú pasas todo el día en tu trabajo porque la situación es difícil, tú estás enfocado, ahí está tu ídolo. Y no es que esté mal, es una bendición el trabajo. Dios lo puso ¿para qué? Para gratificarnos, para sentirnos y para ser útiles. Pero el Señor siempre te dice: búscame primero a mi hijo, porque cuando tú pones tu mirada en mí, entonces yo puedo obrar en las diferentes áreas de tu vida. Y si no, un día probémoslo. Mira, esta pregunta me encantó del profeta Elías. Ahí estaba todo el pueblo, ¿no? Con Acab, viendo lo que el Señor iba a hacer, viendo los milagros de un Dios. Y entonces este profeta valiente le dice al pueblo: de una vez ya quítense de rollos, o van a seguir en este distanciamiento social y van a poner sus ojos en Jesús, o van a poner sus ojos en sus habilidades, en su inteligencia. Pero decídanse el día de hoy, porque es bien difícil andar en dos aguas, en dos pensamientos. La indecisión mata al hombre tremendamente. Es que yo no sé si estudiar una maestría, dicen joven. Es que yo no sé si hacer otro. Es que yo no sé si realmente tengo que casarme. Es que yo no sé si realmente, ¿verdad?, tengo que estar en paz, hacer unidad. Es que yo no sé si realmente tengo que buscar otro empleo. Déjese de indecisiones. Busque al Señor y pregúntele si tiene duda. Y una vez que el Señor ya haya respondido a su vida, entonces enfóquese en eso. Eso es enfocarse en Jesús, ¿sabe? En obedecer la palabra. Fíjese bien, cuando una persona se desenfoca, toma el camino de muchas malas decisiones, como te acuerdas de Caín y Abel ahí en el Génesis. Cuando Caín se desenfocó de ese Dios poderoso, tomó una pésima decisión y terminó matando a su hermano Abel. Cuando aquel profeta llamado Balaam, ¿verdad?, se desenfocó del Señor, quiso maldecir allá en Números 23 al pueblo de Israel, y el Señor le dijo: no los maldigas. Y él se olvidó de Dios, se desenfocó y quería maldecir al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios, por una ganancia extra, cuando Dios le puede dar muchísimas cosas a las personas. Y aún en medio de esto siempre vimos también la mano de Dios sobre de ellos con misericordia, ¿no? Dijo ahí, acuérdense, aún en medio de estos caminos siempre existe un Dios que es misericordioso y que no nos regresa al camino de la bendición, como diciéndome: ¿dónde andas, hijo? Eso que estás haciendo, que está fuera de mi voluntad, no está siendo de beneficio para ti ni para los de tu casa, ni está siendo útil, ni está edificando tu vida. Y mira, en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2, el Señor le dice aquí al profeta también algo muy interesante. Dice: escribe la visión en tablas, para que cualquiera que vea esa visión corra a realizarla. La Nueva Traducción Viviente de Habacuc 2:2 dice: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¿Sabe que cuando usted pone por escrito los planes que Dios le ha dado para su iglesia o para su vida, para su familia, etcétera, y los pone con claridad, las cosas se facilitan y empieza usted a enfocarse en lo importante? Cuando usted hace un plan de trabajo, ¿verdad?, que Dios le revela, ya le dije, para su trabajo, para su familia, y lo pone por escrito y lleva una secuencia de prioridades, me canso que las cosas son diferentes. ¿Quiere enfocarse? Dígale: Señor, necesito la visión, necesito qué llamado me has hecho. Y ya cuando lo confirme a través de las actitudes que viene trabajando, entonces sí, ya usted puede enfocarse.
¿Por qué es esto? Porque muchas veces la multitud seguían a Jesús. Había multitudes, hermanos hermosos, que seguían a Jesús. Y lo seguían, ¿sabe que lo más triste? No era por seguir la persona de Jesús o no era por seguir a Jesús. No estaban enfocados en conocer a Jesús, estaban enfocados en ver sus milagros, en ver sus sanidades y en recibir sus favores. Inclusive los alimentaba. Pero nunca lo llegaron a conocer porque no se enfocaron en la persona de Jesús. Cuando usted se enfoca en lo que está haciendo en su vida, las cosas cambian. En lugar de enfocarse en los salarios, enfóquense en la parte útil. El salario y el dinero llega después. Cuando usted quiere ser, ¿verdad?, un buen profesor, enfóquese en la enseñanza y en los alumnos y verá que las cosas son diferentes. Pero aquí, desgraciadamente, la gente, las multitudes, no conocían a Jesús porque no se enfocaban en Él. Por eso nunca lo llegaron a conocer. Y la pregunta de hoy es, ¿usted quiere ser multitud o quiere ser protagonista? Mire, escúcheme bien, ahí en Juan 6:26, cómo el Señor lo dice, cómo el Jesús se volteó ante las multitudes, porque eran miles, eran cientos o miles de personas que seguían a Jesús. Y fíjate cómo les dice aquí Jesús, tremenda esta revelación. En Juan 6:26, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, el Señor Jesús estaba diciendo, ustedes me siguen no por mí, sino porque yo lo que les proporciono, pero se están perdiendo lo más por lo menos. Wow, qué tremendo, ¿no? Sí, y mira ahí escucha por favor, sí, ahí en Lucas 8:10, lo que también el Señor dijo, aparte del alimento, fíjate por qué la gente seguía a Jesús y cuál era la limitante de aquellos que realmente seguían a Jesús para conocerlo y aquellos que lo seguían para sus beneficios y para sus favores, como de repente alguna gente se distrae. Hoy te digo a ti, persona amada, iglesia amada, por favor escucha esto, enfócate en Jesús. Y si Jesús te dice, tienes que ser el hombre de tu casa, tienes que ser responsable, tienes que ser íntegro, tienes que amar a tu esposa, enfóquese en la palabra de Dios, porque si no usted se va a convertir en multitudes. Y fíjate lo que el Señor Jesús le dijo, porque de repente los discípulos lo escuchaban a Jesús hablar en parábolas y decía Jesús, ¿por qué a esta gente le hablas en parábolas? ¿Qué sucede? Y fíjate lo que dijo en Lucas 8:10, en la Nueva Traducción Viviente. Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren no verán realmente y cuando oigan no entenderán. En pocas palabras, ¿quieres conocerme? Enfócate en mí. ¿Quieres ser un buen estudiante? Enfócate en tus estudios, en la carrera, en el nivel que estás. ¿Quieres ser un buen hijo? Enfócate en lo que Dios te manda como hijo, como empleado, como trabajador, como esposo, como esposa. Amén. Qué tremenda palabra, la verdad. Puestos los ojos en Jesús. Mira, hay miles de testimonios en donde yo te puedo decir que nos conviene, hombre, enfocarnos en Jesús. Aquí ha habido hombres, ¿verdad? Aquí en esta iglesia Valle, yo recuerdo muchísimos testimonios en donde de repente las personas se enfocan en el servicio que Dios les ha permitido darles y son bendecidos a través del tiempo. Yo recuerdo un hombre, ¿verdad? Un hombre que de repente él estaba a cargo de los jóvenes y sabes, él era un hombre entregado y de corazón y de repente su trabajo se empezó a tambalear, se queda sin empleo. Y ya te he platicado en algunas ocasiones que él se desbordó y dijo, pastor, ya no puedo atender a los jóvenes, ando preocupado. Dije, fíjate bien, el único día que no busques empleo, que no estés buscando trabajo es el domingo, sí, enfócate 1 o 2 horas. Y empezó a atender a los jóvenes. Y cuando él se enfocó en su llamado, escúchame, y buscó los ojos de Dios, el Señor, como a todos y a muchos aquí, le respondió y le dio un trabajo mejor que el que tenía anteriormente. Fue recompensado con un trabajo mejor que el que tenía antes. Iglesia, algunos de aquí hemos tenido esa experiencia. ¿Cuántos casos hay ahorita en Valle de los que están escuchando este mensaje? Que Dios te haya premiado cuando tú te enfocas en el reino de los cielos. Escríbelo para que la gente vea que hay muchos.
Y mira, ya casi para finalizar este mensaje, quiero que me acompañes a Jeremías. Amén. Vamos a Jeremías, el capítulo 29, los versos 13 y 14, por favor. ¿Qué dice? Escucha, cuando tú y yo buscamos, cuando ponemos los ojos en Jesús. Dice aquí Jeremías 29, 13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restauraré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. ¿Te queda claro? Cómo cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, viene bendición. Tú necesitas restablecer tu vida el día de hoy. Tú necesitas restablecer tu relación en tu casa. Tú necesitas restablecer, ¿verdad?, ese nuevo empleo, las relaciones que muchas veces no han mejorado. Necesitas restablecer a tu familia, necesitas restablecer tu confianza en Dios. Entonces busca al Señor. Amén. Mira, quiero que oremos, por favor. Vamos a orar, acompáñame a orar. Para que, Padre, este día te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que tú, Señor, hables a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, a poner nuestra fe en ti, Cristo Jesús. Ayúdanos a que nuestra vida, Señor, tú tengas el primer lugar, a enfocarnos en ti, Padre. Porque tú dices, Señor, en tu escritura, Señor, que si nosotros te buscamos de todo corazón, te vamos a encontrar. Y que si nosotros te encontramos, tú vas a poner fin a nuestro cautiverio, a nuestras preocupaciones, a nuestras faltas de recursos, etcétera, Señor. Y que tú vas a restablecer nuestro bienestar, Señor. Y que tú nos vas a reunir y nuevamente nos vas a llevar, Señor, a esos lugares prósperos, a esa tierra próspera. Yo lo declaro en cada familia y en cada persona que estamos escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, ¿te gustó la plática de hoy? ¿Te gustó el mensaje de hoy? Mira, haz esa prueba. Pon tus ojos en Cristo. Levántese a orar. Busque al Señor. Presente sus necesidades. Y sobre todo también sea agradecido ante Dios. Cuando usted haya recibido un favor de Dios, póngalo ahí. El Señor, cuando lo busqué en mi necesidad, me habló. El Señor me dio abundancia y entonces mi corazón empezó a ayudar a muchas personas y familias como el día de hoy en medio de tanta necesidad. Amada iglesia, te mando como siempre un fuerte, fuerte abrazo. Dios te bendiga. Estamos en comunicación.